Bueno, muy bien, 6 minutos para el mediodía en toda la República Argentina. Momento de recibir a nuestro próximo invitado. Ya lo tenemos aquí en el piso. Nuestra columna, ¿no? De cada martes. Sí, Tony, así es. No voy a hacer terapia todavía. Bueno, deberías, ¿eh? Pero casi, porque yo también soy joven. Vamos a charlar con el licenciado Alberto Jaimes. ¿Cómo va, licenciado? Muy buenos días, muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar otro día más con nosotros y de hablar de temas que la verdad son cotidianos. Tienen que ver con todos y con las familias en general. En esta oportunidad vamos a charlar, le proponemos hablar acerca de los jóvenes. Ajá. Y de la ansiedad. A veces son muy ansiosos, es como que quieren vivir rápido, adelantarse a lo que está sucediendo, ¿puede ser? Puede ser, lo que pasa es que, me gustaría decir una frase del Principito, ¿no? A ver. Lo esencial es invisible a los ojos. Ay, sí. Y esto nos está pasando porque no podemos ver la ansiedad que hay en los jóvenes. Podemos ver algunas manifestaciones y no nos damos cuenta qué les está pasando y por qué les está pasando. Y esto, pensamos y decimos, estas son consecuencias de la pandemia o consecuencias de la pospandemia, consecuencias de no haber tenido la actividad normal que se tenía hasta antes de eso, las consecuencias de la economía, una serie de cosas, pero me parece que hay que mirar más un poco lo esencial, ¿no? Cómo estamos habitando nuestro propio mundo, cómo estamos habitando nuestra propia ciudad o los otros lugares, ¿no? Donde hay una falta de empatía, una falta de observación, una falta de hábitos saludables, una falta de papá y mamá que hagan que este mundo sea percibido como es y no como por allí queremos que sea percibido. Entonces los jóvenes se encuentran ante situaciones que para ellos son difíciles. Sí. Pero son difíciles porque hay problemáticas psicológicas, falta de seguridad y muchas otras cosas más que se van a suplir con el consumo de sustancias para alterar la personalidad y volverla deseable ante la sociedad. ¿Cómo manifiestan esta ansiedad los jóvenes? De muchísimas maneras, por ejemplo... ¿En todos los casos es similar o parecido o se manifiesta de diferentes maneras? No. Tenemos que tener en cuenta que el ser humano es un ser singular. Sí. Es decir, es único, no hay nadie igual a él, es irrepetible, pero hay conductas que se aproximan. A ver. Por ejemplo, nosotros vemos a un boliche, va una persona a un boliche y ve cómo los jóvenes consumen alcohol. Sí. Y uno se pregunta, ¿consumen alcohol porque son adictos? Porque no, consumen alcohol porque posiblemente su personalidad es retraída y adquieren una especie de valor con la sustancia que están consumiendo. Sí. Claro. Esto, indudablemente que previo y posterior a esto va a haber estados de ansiedad. Sí. Nos cuesta ver a los jóvenes cómo enseñarles a enfrentar la realidad que está siendo muy vertiginosa y muy difícil de vivirla. Sí, yo lo que noto por ahí es que los noto cada vez más retraídos, digamos, más en su burbuja, que suele pasar, no sé, qué sé yo, por ahí es sí, la cuestión, como que buscan encerrarse. Sí, buscan esa cuestión de que capaz que nosotros, son otras generaciones, ¿no? Pero tal vez es la tecnología, no sé cómo explicarlo, pero noto que por allí los veo como más en su mundito, en su burbuja, ¿no? Se dan las dos conductas, ¿no? Se dan aquellos jóvenes que se retraen, se encierran en su habitación, se dedican a las comunicaciones de su celular, a las redes en general. Juegos en red, inclusive. Les cuesta menos hablar por las redes que hablar
cara a cara. Es verdad. Sí, es cierto. Sí. Es Esto verdad. es muy importante, por eso decía que lo esencial es invisible a los ojos. Claro, de Y hecho, muchas veces no nos damos cuenta, en casa estamos almorzando, cenando, y cada uno está comunicándose con otra persona Sí, con el celular, sí, es en verdad. lugar de compartir este lugar tan saludable que es Ese momento conocer de- el claro. ambiente familiar, el diálogo familiar, Sí. y en eso también tenemos mucha responsabilidad los mayores. Está bien, cuando detectamos que sucede algo de esto, ¿qué es recomendable? ¿O cómo darnos cuenta? Porque hay papás que dicen, no, para mí es normal que mi nene o mi nena, no sé, se encierre, esté en su mundo, todos los chicos son iguales, a todos les pasa. Bueno, ¿de qué manera detectamos a tiempo y cómo, bueno, actuar ante esa situación? Yo le planteo a los padres si tienen comunicación con sus hijos. Si nos tomamos un tiempo que sea intensivo, no hace falta que sea extensivo el tiempo, un tiempo Está que bien. sea corto para hablar, para que nos cuenten qué les está pasando, cómo ven las cosas, y nosotros podamos contarles sobre nuestra realidad vivida. Han sido tiempos distintos, Sí. pero que nosotros estamos observando los cambios. Yo estaba escuchando el reportaje anterior y me he quedado sorprendido, ¿no? Y creo que a todos nos pasa que vemos cómo los niños han evolucionado, cómo manejan la tecnología, Sí. cómo manejan, pero cuando entran a la adolescencia empiezan a encontrarse en conflictos muy severos, que los llevan inclusive a esta conducta tan perjudicial para el organismo y para la psiquis, que es la dependencia de sustancias. Está bien. Entonces creo que papá y mamá tienen que tomarse su tiempo, tienen que poder hablar con ellos, y si hay falta de respuestas, buscar a alguien que profesionalmente esté preparado para darle respuesta a esos jóvenes que están tan ansiosos y tan conflictuados. Y no creer que la ansiedad se manifiesta por romper cosas también se manifiesta por el aislamiento. Mira. sí, Ese la aislamiento ansiedad del trauma. también es depresión, es no poder Claro. salir de la cama. La ansiedad significa un montón de cosas. Doctor, yo personalmente es un tema que a mí me fascina. Yo padezco ansiedad con pensamiento catastrófico, un cóctel que no le recomiendo a nadie. No. En este caso también lo que sucede mucho, de hecho hay estudios, un poco lo decía el doctor. Los jóvenes hoy por hoy, y digo los jóvenes más jóvenes que yo sé que soy joven, pero tampoco tanto. Pero los jóvenes hoy por hoy están expuestos como a muchísima información. Está esto de la First Life, la Second Life, la vida virtual que llevan, la vida real que llevan. Y también tiene que ver un poco con el contexto histórico en el que estamos viviendo, ¿sí? Tal cual. El mundo está cambiando a velocidades increíbles. Sabemos que de repente alguien estornuda en China y estamos 2 años encerrados en nuestras casas. Esto también es como la vorágine de qué puede llegar a pasar, donde la situación económica, y lo hablo a nivel mundial porque estamos en guerras, estamos en crisis, hoy por hoy es mucho más complejo desarrollarse como individuo dentro de la sociedad, y esto también nos despierta un montón de temores y un montón de cosas. En cuanto a la relación con las drogas, coincide también con una problemática de drogas que hay en este país, que hay en todo el mundo, Sí. donde el narcotráfico ha crecido exponencialmente, donde para un chico de 14 años es más fácil conseguir un dealer que conseguir un psicólogo, ¿no? Entonces esto sigue flagelando. Una vez que se entra en el mundo de las drogas es muy difícil de salir. Incluso las drogas sintéticas lo que hacen, doctor, si digo alguna estupidez usted me frena, ¿sí? Es como darnos los niveles de serotonina y de enzimas que tiene nuestro cuerpo para nuestro bienestar, que las conseguimos a través de las drogas. Entonces una vez que no hay drogas, uno pega bajón, no tiene esos sentimientos y empieza a salir la depresión, la ansiedad, como síntoma también de abstinencia. Yo creo que en este caso lo que tendríamos que marcar con mayor importancia es que la ansiedad es un problema, que es Sí. un trastorno y que debe ser tratado. ¿Es así o no, doctor? Así es, así es. Y en esto, cuánta verdad que estás enunciando, ¿no? Generalmente estos trastornos y el consumo de sustancias y las conductas erráticas, todo, tienen que ver con una ausencia de paterno-maternidad. Dígamelo a mí. Claro, ustedes ven, por ejemplo, en el reportaje hace un ratito, hay una familia integrada. Claro. Por eso se puede dar lo que se dio.
Claro. Donde se habla, se comenta, se dicen los problemas, y hay alguien que puede manifestarle a los adultos lo que le está pasando. Claro. Si no podemos manifestar lo que nos está pasando, y entramos en un mundo confuso, que es nuestro mundo interior de pensamientos caóticos, y que necesitamos de alguna manera salir de ellos. ¿Y cómo? Y bueno, aturdiéndonos con distintas cosas. Sí. Puede ser la adicción a sustancias, porque es cierto que va a trabajar sobre nuestros neurotransmisores, pero también a ensimismarse en una comunicación vía Online. redes, Claro, sí. en la cual no estoy expuesto, mi rostro no está expuesto. No tengo que mirarme a la cara con alguien, mirarme a los ojos con alguien, y no me siento como escudriñado, como no me siento incómodo, y puedo soltar muchas cosas de mi personalidad que cara a cara me cuestan muchísimo. Por eso es tan importante la terapia, porque hablamos cara a cara con alguien que nos escucha realmente, que nos entiende realmente y que sabe que esto va a ser una cuestión de secreto profesional, que es muy importante, porque a nadie le gusta contar su problemática si sabe que va a ser parte del rubón. Claro, por supuesto. Y la recomendación para los papás por ahí, un consejo, algo, porque es muy difícil, ¿no? Porque uno como papá le puede preguntar a su nene o nena, ¿qué te está pasando? Contame. Y es muy difícil ganarse, no sé si es la confianza, pero esa cuestión de que te cuente tu hijo o tu hija alguna cuestión que por ahí lo comparte con una amiguita o un amiguito y no con los padres. Esto me surge ya más allá de la profesión, me surge la práctica docente, ¿no? Nosotros cuando practicamos la docencia, cuando ejercimos la docencia, hablábamos de motivación. Nosotros motivábamos una clase para atrapar al colectivo de estudiantes en el tema que estábamos haciendo. También los papás tenemos que practicar esto, saber motivar a nuestros hijos. Es muy importante. ¿Y cómo se motiva a nuestros hijos? Y se motiva siendo un compañero, pero no un amigo, porque papá y mamá no van a ser amigos, van a ser siempre papá y mamá. Y siempre repito esto, un buen padre no es un amigo. Cuando se es amigo es un padre bueno, que es distinto, y el padre bueno hace concesiones que no debería hacer. El buen padre no hace concesiones que no debe hacer. Otra cosa, me parece que cuando uno encara al hijo, ¿qué te está pasando? Ay, es silencio total del otro lado. Sí, porque ya la pregunta va mal. Claro. Entonces podemos estar haciendo otra cosa, no sé, vení, ¿me ayudarías a cocinar? ¿Me ayudarías a hacer esto? Y empieza a salir la charla. Que fluya. A eso le llamo Eso motivar. es motivación. Claro. Esa es la motivación. Salir a compartir, no sé, una Compartir, caminata, claro, compartir. algo. Claro. Compartir. Y mostrar interés también, porque a mí me pasaba por ahí, cuando era adolescente yo tuve problemáticas mucho más profundas, también con trastornos mentales, bueno, cuesta todo un tema. Y a mí lo que me costaba mucho de abrirme era que yo necesitaba que me conozcan para poder ser sincero y fiel con la persona que tenía enfrente. A menos que sea un profesional, un terapeuta, que lo que yo le recomiendo a los padres que están escuchando del otro lado, si usted ve que su hijo tiene un problema, que está muy adentro, búsquele un terapeuta, búsquele ayuda profesional, que va a ser como lo más correcto para ayudarle a transicionar ese momento. Y si se quieren acercar como padres, yo creo que lo mejor es tratando de conocer, identificar y entender lo que está sucediendo. Porque muchas veces los padres, ante la preocupación, incluso intentando hacer un bien, van directamente a la confrontación. Claro. Incluso con gritos, golpes, castigos, hay de todo tipo de... Termina siendo peor. Termina siendo peor. Sí. O desvalorización de lo que el niño dice, exacto. o del joven dice. Eso es lo peor, desvalorizar es lo peor. Creo que allí tenemos que trabajar muy bien, poder hacer un diálogo donde vamos razonando, vamos haciendo una especie de inducción y de deducción para poder lograr entrarnos en el problema.
La escucha es muy importante, Sí. no solamente el hablar, la escucha es muy importante. El lenguaje oral es importante, pero el lenguaje del silencio también es muy importante. Claro, y el abrazo. Y el abrazo. Qué Ni hablar. importante una familia que abraza, una familia que contiene, que escucha, Exacto. que está. Licenciado, gracias. No, al contrario. Infinitamente gracias. Muy Sí, lindo la el verdad tema. que sí. Hoy Muy lindo. han hecho una mañana fantástica. Todas, ¿Eh? todas, licenciado. Todas. Gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias. El licenciado Alberto Jaimes, aquí en la mañana de Antes del Mediodía.